Buenos días. Desde BPS os damos la bienvenida al webinar organizado por Computing y HP, en el que contaremos con la participación de Antonio Torrado, quien es desarrollador de negocio en HP Enterprise Services. Antonio ejerce responsabilidades de arquitecto de solución, dirección de proyecto y desarrollo de negocio. Cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información, de los cuales ha dedicado los últimos 15 a los campos de inteligencia de negocio, desarrollo de aplicaciones y Big Data. Antonio Torrado es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Electrónica y Automática por la Universidad del País Vasco. El título del webinar es Uso práctico de tecnologías Big Data para Customer Intelligence, y en él Antonio verá y analizará cómo las tecnologías Big Data nos permiten extraer verdadero conocimiento de la comunicación humana en cualquiera de sus formas, y además permiten convertir dicho conocimiento en nuestro valor de negocio y en mejoras tangibles para los clientes. Finalmente, queremos comentar que habrá un espacio para ruegos y preguntas que podrán realizar a través del chat. En el caso de no poder contestar a todas ellas, les ofreceremos la posibilidad de contactar directamente con HP para así poder continuar respondiendo a las dudas de una forma mucho más personalizada. Buenos días, soy Antonio Torrado y ante todo, quería dar las gracias a toda la audiencia por reservar vuestro tiempo esta mañana y especialmente a la revista Computing por la oportunidad que nos brinda hoy para dar a conocer nuestra visión en el área de Customer Intelligence y más concretamente sobre cómo las tecnologías y el paradigma Big Data nos permite resolver de forma innovadora y disruptiva, creemos, los retos que se plantean actualmente en el ámbito de la relación entre las empresas y sus clientes. Si os parece, iniciamos un viaje de 30 minutos en el que, partiendo de la escena actual, veremos la necesidad y oportunidad que se nos plantea en nuestra relación con clientes y os podamos proponer una solución que resuelva los retos que plantea la gestión de la información humana para a continuación mostraros ejemplos concretos sobre cómo estamos utilizando Big Data en el área de Customer Intelligence. Y finalmente, presentaré un caso de excelencia en el ámbito de inteligencia de clientes, como es el caso de NASCAR. Y ya sin más preámbulo, pues vamos a ver un poquito esta escena a la que me refiero. La escena actual, y ya muy conocida, está marcada por la conectividad permanente, la expansión de la movilidad y el avance del Internet de las cosas, que prevé más de 200 millones de dispositivos conectados a Internet en el año 2020. Se trata de información extrema, ubicua, multiformato y multicanal, que se suma a la información tradicional como email, llamadas de voz, repositorios transaccionales, documentales, sistemas CRM, etc. Más allá de la eclosión del volumen, lo que quiero subrayar en este caso es que esta explosión de información y de interacciones humanas es en realidad un nuevo modelo de interacción entre los ciudadanos. Y digo un poquito más, este modelo se está trasladando de forma muy viral a la relación entre los ciudadanos y las empresas con las que contratan. Sin embargo, y a diferencia de otras revoluciones tecnológicas, quien hoy lidera este cambio en la relación no son las empresas, son los clientes y sobre todo su expectativa de que las empresas con las que se relacionen realicen un cambio significativo en sus modelos de acceso y se comporten de acuerdo a esta nueva realidad social. Y esta expectativa de los clientes en un nuevo modelo de relación es precisamente nuestra siguiente parada, la necesidad. Pues bien, ¿cómo se sustancia la necesidad de este cambio en el modelo de relación entre empresas y clientes? Pues fundamentalmente, como veremos, pasa por un cambio en el paradigma de la relación. Mis clientes son inmunes a la complejidad de mis departamentos. Todos mis departamentos, en esencia, deben gestionar clientes. El cliente debe convertirse en el proceso, en lugar de atacar a los clientes con depurados procesos de negocio. El cliente es el que nos marca el horario. Si no contestamos cuando nos necesita, otros lo harán. El cliente ya convive con el multicanal y espera de nosotros exactamente eso, que la información sobre el cliente, el estado de sus productos, de sus servicios, los procesos que tienen en progreso, sean visibles e interactuables desde cualquiera de nuestros canales. Las empresas deben pasar de un enfoque en la transacción comercial a gestionar clientes y verdaderas comunidades sociales conectadas con las que puedan maximizar sus transacciones comerciales y sus oportunidades. Pero, ¿es la necesidad la única razón para iniciar este cambio de paradigma?
Pues lo que propongo es que no, que más que por necesidad podamos continuar viaje por la oportunidad que se nos presenta en este caso. Y esta oportunidad no es otra que toda esa enorme cantidad y riqueza de interacciones que nos proporcionan los clientes y cada interacción que en realidad es una oportunidad para entender mejor a nuestros clientes. Aproximadamente un 10% de la información que manejamos actualmente es de carácter estructurado o transaccional y reside en los sistemas de gestión tradicionales de la empresa. Desde hace años esta información ya está siendo exprimida, monetizada, para extraer cualquier ventaja competitiva o cualquier oportunidad mediante técnicas maduras de business intelligence o analíticas avanzadas. Sin embargo, la inmensa mayoría de la información que tenemos disponible, y hasta un 90% de esta información, corresponde a la categoría de lo que podemos denominar la información humana o contenido no estructurado. Se trata de información que los clientes y empleados comparten en interacciones telefónicas, en emails, foros, en redes sociales. Es también toda la información residente en Internet que es relevante para mi negocio, webs especializadas, noticias de mi sector o de mi empresa, en los propios repositorios documentales de mi propia empresa, etc. Es información en múltiples formatos: audio, imagen, vídeo, voz, texto, mensajería instantánea. En definitiva, es información variada y muy, muy compleja. Para que nos hagamos una idea del potencial que representa esta oportunidad, me gustaría señalar algunos datos relevantes. Actualmente, tan solo un 0,5% de la información a disposición de una empresa u organización está realmente siendo analizada. En esta información se basan las decisiones que a día de hoy, a nivel operacional, táctico, estratégico, se utilizan para tomar decisiones. Pero podríamos hacerlo un poco mejor si analizáramos la información que ya está siendo etiquetada, es decir, identificada, diferenciada, cuantificada y tipificada de alguna manera, porque esta información es potencialmente analizable y supone hasta un 3% de la información actualmente disponible. Como digo, esta información no está siendo analizada hoy día. Sin embargo, según los estudios, hasta un 23% de la información disponible en una organización, una vez etiquetada y analizada, es potencialmente útil. Es decir, alberga algún conocimiento actualmente oculto, como por ejemplo patrones desconocidos del comportamiento de nuestros clientes, de nuestros proveedores, etc. Y es, por tanto, información relevante que nos ofrece ventajas competitivas, valor para el negocio y es potencialmente monetizable. Esto significa, por una parte, que si rompemos las barreras para poder analizar este 23% de información útil, las oportunidades existentes son enormes respecto a la situación actual. Pero ¿cuál es el reto que hay que superar? Pues bien, el reto es comprender y extraer conocimiento relevante a partir de la información humana que tenemos a nuestra disposición. ¿Y cuáles son las dificultades que se plantean? Bueno, en primer lugar, la diversidad de la que se deriva de la tipología de fuentes y formatos, pero más aún si pensamos, por ejemplo, en la variedad de acentos, de jergas del lenguaje. Es decir, la información humana es tan diversa como las personas que la generan. A diferencia también de los datos estructurados tradicionales, la información humana son ideas, emociones, matices, ambigüedades, polisemia, etc. Y se conforman, por tanto, digamos, la información humana se conforma de unidades informacionales que se relacionan entre sí por mantener mediante relaciones mucho más complejas y difusas que la información tradicional. Estas relaciones son de distancia, de solapamiento, de correlación, de similitud, de oposición. Adicionalmente, la información humana está anclada en el contexto en el que se emite. Es decir, una misma voz, una frase, una imagen cobran significados diferentes según el contexto en el que se enmarcan. Así, por ejemplo, la palabra siniestro puede tener una connotación dramática en una noticia en la primera plana de un periódico y ser a la vez un concepto administrativo en un call center, por ejemplo, en una empresa de seguros. La información humana es además dinámica, es decir, el contenido semántico del lenguaje cambia constantemente. Hemos visto, por ejemplo, recientemente cómo el significado de carril bus tiene estos últimos días una connotación que hasta ahora no era conocida. La información humana depende del lenguaje, de la gramática, y esta a su vez no solo depende del idioma, sino del medio utilizado. Es decir, la gramática de Twitter, de un email, de una llamada telefónica en un call center, son todas ellas muy diferentes. La información humana supone claramente una oportunidad, pero es necesario también entender que tiene riesgos legales, regulatorios, que hay que tener en cuenta en su tratamiento y que puede contener información sensible
que es preciso entender, manejar y gestionar a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto que tenga en cuenta esta información. Y finalmente, existen también severas limitaciones con los métodos de computación tradicional que en el entorno empresarial resuelven tan solo el tratamiento de los datos estructurados y no de la información no estructurada. Bueno, pues como vemos, tenemos unos cuantos retos que superar y HP propone, para superarlos, una solución y una aproximación realmente rupturista en el mercado. Se trata en este caso de HP Autonomy, es una solución radicalmente diferente y que resuelve todas las dificultades mencionadas anteriormente. Se trata de una aproximación estadística, en definitiva matemática, al problema de la gestión de la información humana, que reduce la complejidad del lenguaje humano a operaciones matemáticas sencillas y manejables por un por un motor de computación. HP Idol es el componente central de la solución, fundamentada en un motor estadístico basada en teoría básica de la información y en los principios de inferencia bayesiana, que lo que nos permite es incorporar cualquier tipo de formato al análisis, es decir, audio, imagen, vídeo, voz, texto, datos estructurados, datos semiestructurados. Además, es un modelo que nos permite el autoaprendizaje, de forma que cuanto más información incorporamos al sistema, mejores son los resultados y la calidad de los resultados obtenidos. Es independiente del idioma, de la jerga, del dominio idiomático, de las gramáticas subyacentes y no necesita de conocimientos previos de la estructura que se va a manejar. Permite, por tanto, que la información se revele por sí mismas sin concepciones a priorísticas que sesguen el resultado. Permite también, por la simplicidad de los algoritmos, el procesamiento masivo y en tiempo real. Tiene una arquitectura modular, abierta, mediante APIs, SDKs, distribuida, escalable a millones de usuarios, a miles de millones de documentos y a centenares de petabytes. La seguridad es mapeada desde el origen, de forma que solo quien debe puede acceder a la información que le es relevante y al nivel máximo de granularidad si es preciso. Más de 400 conectores disponibles nos permiten realizar integraciones rápidas prácticamente con cualquier sistema del mercado. El sistema tiene preconstruido el tratamiento de más de 1000 ficheros de formatos diferentes y más de 500 funciones de análisis del lenguaje humano vienen preconstruidas con la plataforma y esto evita meses de esfuerzos programáticos. Por ejemplo, detectar el sentimiento en un texto, detectar un objeto en una imagen, analizar una escena en un vídeo, realizar speech to text, categorización automática, análisis de tendencias, son algunos ejemplos de estas 500 funciones que comento. Dispone de manera complementaria, además, de un motor lingüístico para análisis lingüístico complejo y en el cual se incluyen más de 100 idiomas para la detección de entidades, análisis de la polaridad, intención, propensión o sentimiento. Esta tecnología surge en la Universidad de Cambridge y está hoy día avalada por más de 170 patentes en Estados Unidos y es uno de los pilares básicos de la estrategia de HP en Big Data. Autonomy, nuestra tecnología para el procesamiento de la información humana, forma parte en realidad de una propuesta mucho más amplia para Big Data en HP que denominamos Haven. Haven es una plataforma y un framework de Big Data modular, abierto y que incluye los grandes siguientes sistemas o módulos. La H de Hadoop o HDFS en cualquiera de sus sabores, Cloudera, Hortonworks, MapReduce. La A de Autonomy, Idol, como plataforma de gestión de la información humana. La V de HP Vertica para analíticas masivas en tiempo real bajo condiciones de carga y consulta masiva sobre estándar SQL y con motor R nativo para el procesamiento de algoritmos complejos y estadísticas avanzadas. Y la E derivada de un sistema de colección y consolidación de machine data masivo para el procesamiento complejo de eventos basado en la tecnología de ArcSight. Haven cubre todo el espectro tecnológico del ecosistema Big Data y hoy mostraré cómo esta plataforma permite resolver escenarios diversos también en el área de Customer Intelligence.
Vamos por fin a ilustrar a continuación casos reales y casos prácticos de cómo estamos utilizando estas tecnologías y HP Haven para resolver problemas en la gestión inteligente de clientes en diferentes sectores. El primero de ellos es la visión 360 grados del cliente. Este es un caso de uso inicial, muy habitual además, y del que hemos implementado ya en múltiples clientes. Por razones de obligada confidencialidad veréis que anonimizamos parte de los datos que vamos a representar. En este caso, en este cliente, hemos realizado en menos de 6 meses la integración de 9 fuentes de datos heterogéneas, decenas de emails de clientes, millones de fichas CRM con la información de cliente y de productos contratados, miles de llamadas de clientes al call center, así como tweets, encuestas, notas CRM, posts en blogs, posts en Facebook, comentarios en la web, y obtenemos en una ventana única una visión 360 del cliente. Adicionalmente, podemos rápidamente añadir a esta ficha de información otros procesos de negocio para obtener una visión centrada en el cliente, como por ejemplo información de facturas, de recibos, de contratos, servicios, etc. Esta solución lo que nos permite es ágilmente y sin integraciones costosas consolidar e integrar todas las fuentes necesarias para generar una visión única, holística, sobre el cliente y además trasladarla a cualquier canal o a cualquier proceso del negocio. Por ejemplo, en este caso utilizamos, por razones de confidencialidad, un ejemplo en un call center de un distribuidor de electrónica en Gran Bretaña y vemos una visión rápida generada para un agente comercial en un servicio de back office donde puede ver todas las interacciones mantenidas con un cliente en el resto de canales de la empresa. En este caso tenemos varios emails, un post de Facebook, tweets, 3 llamadas telefónicas, entre otros. Disponemos además de una visión rápida mediante nubes de ideas navegables de qué temas se han tratado en cada una de esas conversaciones o en un grupo de ellas, tanto a nivel de cliente como a nivel de cada interacción. Podemos ver rápidamente el detalle de cualquiera de ellas, en este caso es un chat en el que el cliente se queja de un problema de estocaje. Se puede ver también conversaciones similares de otros clientes en los que se quejan de la reiteración de llamadas, tanto en chats como en encuestas. Quiero subrayar en este escenario que alcanzar esta visión 360 no requiere ninguna integración entre los propios sistemas fuente. Se trata simplemente de una integración ligera, ágil, de nuestra tecnología que se conecta a todos los sistemas fuente. Vamos a ver ahora un segundo caso, en este caso es análisis de sentimiento para la evaluación de la satisfacción del cliente. Mediante un motor lingüístico y a través de modelos de lenguaje se evalúa cada segmento del contenido para determinar el sentimiento ponderado de cada interacción con el cliente, sea positivo, negativo, mixto o neutro. El motor permite customizar el análisis del sentimiento a fin de adaptar al caso de negocio particular o a cada escenario. Por ejemplo, en una aseguradora no es necesariamente negativo hablar de atestado, lesión, incendio, robo, invalidez, siniestros o lesiones, mientras que sí lo sería en otros dominios de negocio. En este ejemplo vemos un análisis de una antigua caja de ahorros procesando interacciones de emails y audios donde es posible estudiar el comportamiento global y las tendencias. El sistema soporta morfologías complejas del lenguaje, subjuntivos, adverbios, sustantivos, adjetivos, modificadores del sentimiento, atenuadores del sentimiento, negaciones, dobles negaciones, condicionales, todos ellos muy importantes para hacer una evaluación correcta del sentimiento, de la polaridad o la intención de un cliente en una conversación. Y tiene capacidades de scoring, es decir, poder evaluar a distintas granularidades de la estructura, sea término, segmento, frase, párrafo, secciones, documentos, no solamente cuál es el sentimiento de forma cualificada, sino cuantificada. El motor de sentimiento es adaptable a un análisis de polaridad, es decir, más allá del sentimiento genérico, es posible evaluar intención de abandono, intención de compra u otros conceptos de polaridad que puedan ser de interés. Disculpad de nuevo por haber difuminado en este caso la imagen para no revelar conversaciones reales. Este es un ejemplo en sector financiero en el que hemos detectado un email con un alto scoring de negatividad y vemos cómo los conceptos negativos que lo justifican son, por ejemplo, literales como tienen ustedes un problema o una compensación ínfima. En la información de detalle podríamos ver que este cliente en concreto es un buen cliente, fiel,
pero cuya negatividad amenaza con arrastrar consigo no solo al cliente, sino a un grupo de clientes que son familiares directos. En concreto, este cliente, viendo su ficha CRM, observaríamos que acabó, poco tiempo después, abandonando la compañía. Pues bien, detectar estos eventos y amenazas de forma automática y proactiva está a nuestro alcance de una manera inmediata. Vamos a ver ahora un caso de inteligencia competitiva mediante extracción de entidades en el cual podemos resolver la problemática que nos hemos encontrado en el ejemplo anterior. Una rápida introducción muy breve al concepto de extracción de entidades. Una entidad es cualquier objeto portador de información en cualquier ámbito del lenguaje humano, sea este un texto, un audio, un vídeo o una imagen. Una entidad son personas, son lugares, son competidores, como en este caso, son organizaciones, son precios, son productos o cualquier otro objeto que sea de interés para mi empresa. Y para ello lo que podemos es incorporar centenares de diccionarios y gramáticas ya preconstruidas que detectan estas cualidades o estos objetos, pero que a la vez son extensibles y customizables a mi necesidad de negocio, creando para ello también nuevas gramáticas específicas a propósito de cada negocio. Por ejemplo, en este cliente, en el sector financiero, para más de 50.000 interacciones analizadas, que son audios, mails y comentarios web, hemos podido detectar más de 60.000 entidades en esas conversaciones, de las cuales más de 10.000 han sido entidades detectadas en llamadas telefónicas. Aquí tenéis algunos ejemplos como de las entidades detectadas: competidores, productos, términos disonantes en la conversación, personas objetivo que me interesa encontrar en una conversación telefónica, nombres de personas genéricas en español, códigos de productos, etc. Aquí podemos ver ejemplos de las distintas entidades detectadas: nombres de personas genéricas, como comentaba, mediante gramática que detecta construcciones complejas de nombres y apellidos españoles, que también tenemos disponible en otros idiomas. Otra entidad, por ejemplo, son los códigos de productos del propio cliente. Incluso cuando se deletrean en una conversación, somos capaces de reconstruir el código de producto o cualquier otra cadena de lenguaje. Vemos, por ejemplo, la detección de lenguaje disonante, que puede alertar de una situación indeseable en una conversación o en un mail. La detección de menciones por parte del cliente o de los agentes de los productos propios que son contratables. O la detección de menciones de nuestros competidores en las distintas interacciones. Veamos un ejemplo. En esta conversación de un cliente se menciona a un competidor y menciona varios de nuestros propios productos. Sin embargo, cuando vemos el diálogo emprendido, en este caso simplemente se dice que nuestro producto es el mejor en el mercado. Y el resultado es que la conversación finaliza en una tramitación de la baja. Es decir, hemos tenido un cliente que se ha quejado de un producto nuestro, ha mencionado a un competidor directo y el resultado final es que este cliente se ha marchado porque el agente solo ha interlocucionado para indicarle que nuestra empresa y nuestro producto es el mejor del mercado, sin más argumentario. ¿Se podría hacer esto mejor? Bueno, pues creemos que sí. En esta misma conversación, cuando el cliente llama a la gente, nuestra tecnología podría quedar inmediatamente a la escucha de esa conversación. Esta tecnología podría poner a disposición de ese cliente que ya está identificado la ficha 360 grados de ese cliente con toda la información relevante para manejar esa conversación, por ejemplo, saber de qué ha hablado en las llamadas anteriores, saber cuál ha sido el sentimiento que se encuentra en las llamadas anteriores. En caso de que nuestro sistema detecte la mención de la competencia, como ha sido en el caso que hemos visto, lo que podemos será lanzar inmediatamente una alerta, pero no solamente lanzamos una alerta, sino lo que lanzamos es un motor de inteligencia competitiva, que es uno de los productos también en los que estamos trabajando mucho y tenemos algunas implantaciones, que utilizando la información concreta de este asegurado, de este cliente, y la mención de la empresa de la competencia, es capaz de dar a la gente un argumentario muy concreto sobre cómo posicionar nuestros productos y sus bondades y sus puntos fuertes, y también cuáles son los puntos débiles
de la compañía de la competencia que justo se ha hecho mención. ¿Para qué? Para iniciar un diálogo inteligente entre este agente y bien informado con toda la información relevante para poner en manos de ese cliente respecto a la posición de nuestra compañía y nuestros productos respecto de la compañía. Pero podemos hacer un poquito más. Si tenemos alguna de las soluciones, como veremos después, de predicción, de modelización del comportamiento de este cliente, podremos incluso proponer un producto a este cliente con una alta probabilidad de compra. Y podemos hacer también algo más, y es quedarnos a la escucha para saber si en esa conversación el agente, porque podemos identificar y distinguir a la persona que está hablando, ha hecho mención de ese producto que el sistema le ha pedido recomendar. Y básicamente para hacer dos cosas. Una, si no lo ha hecho, si no ha hecho esa recomendación, pues simplemente mantener un aviso de que le queda a la gente el tiempo para poder hacerlo. Y si lo ha hecho de forma efectiva, escuchar ese tramo de la conversación que ocurre tras esa mención. Fundamentalmente porque podemos hacer un análisis de la polaridad o de la intención del cliente en esa conversación. Es decir, si vemos que el cliente ha sido neutral, ha reaccionado de forma neutral a esa proposición o de forma positiva, podemos asegurarnos que un agente comercial, pues un día más tarde, 2 días más tarde, se asegure que hace una llamada a ese cliente que ha tenido una respuesta o neutral o positiva a ese ofrecimiento. Y en caso de que haya sido significativamente negativa, pues a lo mejor no merece la pena hacer esa llamada comercial y dedicarse a aquellos clientes que tengan una respuesta neutral o positiva. Con esto, lo que tenemos de forma efectiva es el ansiado segment of one, es decir, tratar a cada cliente de una manera específica a su necesidad con toda la información de la que disponemos para maximizar las oportunidades en el cliente. Vamos a ver ahora otro caso de uso, un tanto inesperado para la gestión en inteligencia de clientes, que es la recuperación de deuda. Y en este caso es un caso que está teniendo mucho éxito aquí en España, que básicamente es recuperar deuda de clientes. Mediante el acceso a información pública, legalmente accesible y disponible en Internet, podemos recuperar datos de contacto de clientes y localizados por múltiples causas para permitir el contacto con estos clientes y la eventual recuperación de deuda. La solución, además de ser legal, obviamente, se basa en un crawling ético y sostenible de la información accesible públicamente. Incorpora métricas de fiabilidad de los contactos que se obtienen, es integrable en los procesos de negocio de la organización y actualmente estamos obteniendo resultados del orden del 30% en la recuperación de información de contacto que después son monetizados por nuestros clientes de forma efectiva recuperando deuda. Otro área importante en la que hemos estado trabajando mucho es en el análisis predictivo, Machine Learning y Swarm Intelligence. En este caso de uso, partiendo de la información humana obtenida, junto con la información de los sistemas CRM, de los productos y del histórico del comportamiento comercial de nuestros clientes, hemos podido desarrollar modelos basados en Machine Learning, como digo, en clusterización de clientes, mediante algoritmos tanto tradicionales como más innovadores basados en modelos gregarios de comportamiento o en modelos basados en comportamientos biológicos. Para este caso hemos utilizado de nuevo la plataforma Haven, concretamente Autonomy y Vertica, con una extensión nativa para el motor de análisis estadístico R, como digo, para construir estos modelos y algoritmos predictivos. Básicamente, lo que estamos haciendo es clustering de clientes para encontrar grupos de personas similares, definir métricas de comparación, reglas que definen a cada uno de estos productos, modelización de los perfiles de impago para detectar y predecir posibles impagos futuros, e información que además formará parte de la ficha de la visión 360 de este cliente, relaciones existentes entre productos y clientes, ¿vale?, que nos sirvan de base para hacer recomendaciones comerciales muy probables, como en el caso que hemos visto antes, hemos podido recomendar a un cliente un producto que es muy probable que acabe contratando. Y en este proceso también hemos modelado tendencia al abandono,
¿vale? Y relacionar dicha tendencia al abandono con los distintos grupos de clientes, con la probabilidad de impago, con la contratación de ciertos productos y que de nuevo formarían parte de la ficha 360 de un cliente, que es información además muy interesante tener a disposición en el momento que tenemos una interacción con ese cliente. Estos modelos, por tanto, los ponemos a disposición de cualquier punto de contacto comercial, por ejemplo, en forma de una pequeña aplicación de recomendación comercial que se integra en cualquiera de los sistemas existentes, en el cual, por ejemplo, para un cliente podemos conocer su probabilidad de impago, conocer el clúster en el que se sitúa ese cliente y cómo se sitúa dentro de ese clúster, si de una forma incómoda o en el límite o de una manera central, conocer su probabilidad de abandono y poder realizar una recomendación de producto con una alta probabilidad de contratación. Veamos ahora otro caso de uso también muy habitual de la tecnología HP Autonomy para el manejo de la información humana. Se trata de la categorización automática de conversaciones de clientes procedentes de llamadas telefónicas, de blogs, de mensajería instantánea, de encuestas, de Twitter, de Facebook o notas CRM. En este caso, se trata de un contact center de una empresa de distribución electrónica en UK, creo que hemos visto antes un caso similar, donde todas las interacciones son categorizadas automáticamente en taxonomías definidas. Legal, estocaje, escalados, amenazas, tiempos de espera, ventas, problemas de producto, promociones y un largo etcétera. Esto lo que hace es facilitar la gestión del centro, los procesos de escalado, permite alertar de problemas de forma temprana. En este caso, la categorización que estamos viendo se basa de forma complementaria tanto en reglas de negocio explícitas como en procesos de entrenamiento. Pero además de la categorización supervisada que acabamos de ver, la tecnología lo que nos permite es detectar tendencias, es decir, que los datos hablen por sí mismos sobre lo que está ocurriendo. En este caso, se revela, por ejemplo, mediante este mapa o clúster bidimensional, un clúster de alta densidad en la parte baja de la gráfica con problemas de out of stock. Si investigamos y hacemos clic en ese área, podremos ver que el detalle del problema en realidad se verifica que efectivamente se debe a un problema de estocaje de un producto concreto que es Super Multi DVD Burner, que es debido además a una promoción que ha hecho la empresa Strauss & Pleasure, que lo que ha hecho ha sido generar un pico de demanda en varias zonas geográficas distintas de Gran Bretaña. Por tanto, hemos llegado, digamos, a un análisis de la causa de un problema que además no hemos tenido que esperar a que nos llamase un empleado, sino que hemos podido ver y predecir directamente por la aparición de un determinado clúster. Pero estas tendencias además pueden monitorizarse en tiempo real y podemos ver la evolución que tienen o que toman conforme tomamos acciones o conforme pasa el tiempo. Es decir, si se resuelven y extinguen o, por el contrario, si aumentan su intensidad o simplemente cambian de enfoque. Bueno, y finalmente, y lo saco como un ejemplo separado, vamos a ver un caso de uso de Big Data para Customer Experience, digamos, bueno, los que hemos visto hasta ahora son Made in HP Spain, son proyectos directos en los que hemos participado, y para los que hayáis alcanzado un poco este punto del viaje, os quería invitar a hacer un ejercicio tras este webinar, y podéis ver un caso adicional que es pionero y de verdadera excelencia en Customer Intelligence, y sobre todo en la monetización de la información proveniente de las comunicaciones humanas. Se trata de NASCAR, es la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie en Estados Unidos, en el que HP construye un centro para el tratamiento y explotación en tiempo real de las interacciones de NASCAR con sus más de 75 millones de fans y con los medios de comunicación que cubren estos eventos. La solución sobre tecnología HP Haven está basada en módulos de Autonomy Vertica y un centro multimedia, junto con las infraestructuras convergentes de HP. Y lo que permite este sistema NASCAR es gestionar y descubrir conocimiento oculto en estas interacciones para monitorizarlo en 4 áreas principalmente. Por una parte, en investigación sobre tendencias, marcas, sponsors, proveedores, conductores, fabricantes. También en la gestión de negociación de contratos de los sponsors, donde ponen en valor su relación con esos 75 millones de fans, y eso es una relación que evidentemente tiene mucho valor. En tercer lugar, en el incremento del valor de sus propios servicios y productos por venir acompañados de esa capacidad de influencia en 75 millones de fans.
Y por último, en la gestión de incidencias durante las propias carreras. Por ejemplo, monetizando, en algún caso hemos visto, un retraso en carrera debido a la presencia de lluvia o mitigando, por ejemplo, el impacto económico de incidencias inesperadas de carrera. Os invito, por tanto, a que visitéis la dirección que tenéis en pantalla, hp.com/NASCAR, y visualicéis un vídeo que no dura más de 3 minutos, o directamente buscando en YouTube por HP y NASCAR os saldrá este vídeo o alguno similar. Y ya para concluir, os dejo con 3 recomendaciones básicas, no son muy ambiciosas, pero son fruto directo de nuestra experiencia en este área. La primera es seleccionar escenarios y casos de uso en los que la aplicación de nuevas tecnologías pueda, al menos potencialmente, generar un alto impacto en el negocio. Segundo, elegir un proyecto concreto, limitado. Les recomendamos en este sentido hacer esfuerzos en modo Big Bang hasta que no se demuestre, en primer lugar, valor de negocio en casos de uso concretos. Y por último, demostrar la existencia o no del valor de negocio en ciclos de trabajo muy rápido, no más de 3 a 6 meses. Y sin más, para los valientes que hayáis llegado a este punto, simplemente agradeceros vuestra presencia y quedo a vuestra disposición. Aquí tenéis los datos de contacto para cualquier comentario o pregunta y podéis poneros en contacto directo conmigo en el email o teléfono que tenéis en pantalla. Muchas gracias.